A lo largo de 40 años, Esteban Lira había dedicado su vida a coleccionar antigüedades. No buscaba objetos caros. Buscaba historias. Mientras otros coleccionaban relojes o monedas, él recorría pueblos olvidados, haciendas abandonadas y mercados donde el tiempo parecía haberse detenido. Sabía reconocer una pieza auténtica con solo verla. Una grieta. El olor de la madera. La forma en que el metal envejecía. Nada escapaba a sus ojos. Era famoso entre otros coleccionistas porque jamás compraba algo sin investigar antes su origen. Pero aquella mañana, todo cambiaría. Había llegado a un pequeño pueblo escondido entre montañas. Uno de esos lugares donde las calles eran de piedra y las casas parecían suspendidas en otra época. Mientras caminaba encontró una tienda tan antigua que apenas podía leerse el letrero. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. Dentro apenas había luz. Un pequeño cartel decía: Antigüedades Morales. Entró. Una campana oxidada anunció su llegada. Nadie respondió. El lugar olía a humedad, madera vieja y libros olvidados. Había muebles, relojes, fotografías, baúles y cientos de objetos acomodados sin ningún orden. Mientras observaba las vitrinas sintió algo extraño. Como si alguien lo estuviera viendo. Giró. No había nadie. Pensó que era imaginación. Continuó avanzando. Fue entonces cuando la vio. En un rincón oscuro. Cubierta por una manta gris. Algo sobresalía debajo. La curiosidad pudo más. Retiró lentamente la tela. Y quedó inmóvil. Era una casa de muñecas. Pero no era una cualquiera. Medía casi 1 metro de alto. Construida completamente con madera oscura. Cada ventana tenía diminutos vitrales. Las puertas podían abrirse. Las bisagras eran de hierro auténtico. El techo estaba cubierto con pequeñas tejas hechas una por una. Nunca había visto una pieza semejante. Se inclinó para observar el interior. Había una cocina. Un comedor. Dormitorios. Escaleras. Retratos diminutos. Libros. Velas. Alfombras. Todo estaba elaborado con una precisión imposible. Pero hubo algo que llamó especialmente su atención. Los habitantes. Dentro había pequeñas figuras. No parecían muñecos. Sus rostros tenían expresiones reales. Una anciana. Un hombre con sombrero. 2 niñas. Un sacerdote. Un médico. Incluso un perro. Todos parecían congelados justo antes de hacer algo. Era tan perfecto que sintió escalofríos. Entonces escuchó una voz detrás. No debería abrir las puertas. Esteban se sobresaltó. Un anciano extremadamente delgado estaba de pie detrás del mostrador. No recordaba haberlo visto entrar. Disculpe. ¿Es suya? El hombre asintió lentamente. Lleva muchos años esperando. ¿Esperando qué? A alguien que quisiera llevársela. Esteban sonrió. ¿Está en venta? El anciano tardó varios segundos en responder. Nunca debió estarlo. Silencio. Pero ya es demasiado tarde. ¿Cuánto cuesta? El hombre dijo una cifra ridículamente baja. Era imposible. Aquella pieza valía cientos de veces más. ¿Estás seguro? No estoy vendiendo una antigüedad. Estoy entregando una carga. Aquella frase le pareció extraña. Pero el deseo de poseer semejante obra superó cualquier duda. ¿Pagó? El anciano envolvió cuidadosamente la casa. Antes de entregársela dijo algo más. Nunca la dejes sola durante la noche. Esteban soltó una pequeña risa. ¿Por qué? El anciano bajó la mirada. Porque cuando nadie la observa, sus habitantes cambian de lugar.
El coleccionista pensó que era una leyenda inventada para darle valor. Subió la casa a su camioneta. Regresó a la ciudad. La colocó en la habitación donde guardaba todas sus piezas. Era el centro perfecto para su colección. Pasó toda la tarde admirando los detalles. Tomó fotografías. Anotó medidas. Estudió cada habitación. No encontró ninguna firma del artesano. Era extraño. Una obra tan perfecta debía pertenecer a alguien famoso. Llegó la noche. Cerró el cuarto. Apagó las luces. Se fue a dormir. A las 3 de la madrugada. Escuchó un golpe. Luego otro. Parecía provenir del cuarto de antigüedades. Pensó que algún objeto había caído. Tomó una linterna. Abrió lentamente la puerta. Todo permanecía en su sitio. O casi todo. Porque la pequeña anciana que antes estaba sentada junto a la chimenea, ahora miraba por una ventana del segundo piso. Y Esteban estaba completamente seguro de que él nunca la había colocado allí. Esteban permaneció inmóvil frente a la casa de madera. La luz de la linterna iluminaba apenas el pequeño ventanal del segundo piso. Allí seguía la anciana, inmóvil, con las diminutas manos apoyadas sobre el marco de la ventana. Su expresión seguía siendo la misma, un rostro arrugado, de labios apretados y ojos tan detallados que parecían de una persona viva. Intentó convencerse de que estaba cansado. Tal vez la había observado mal la tarde anterior. Quizá, sin darse cuenta, había movido la figura mientras examinaba el interior. Era la explicación más lógica. Apagó la linterna y volvió a dormir. Pero el sueño no llegó. Durante el resto de la noche tuvo la extraña sensación de que alguien caminaba por el pasillo de su casa. Pasos lentos. Irregulares. Como si una persona muy anciana arrastrara los pies sobre la madera. Cada vez que abría los ojos, el silencio regresaba. Al amanecer decidió revisar la casa con calma. Sacó fotografías desde todos los ángulos posibles. Después colocó cada figura en una hoja de papel, dibujando un pequeño plano con la ubicación exacta de cada una. Era un método que utilizaba cuando restauraba colecciones delicadas. Si alguna pieza cambiaba de lugar, lo sabría. Terminó el registro y salió a desayunar. Cuando regresó 3 horas después, el plano ya no coincidía. El hombre del sombrero había aparecido junto a la escalera principal. El perro estaba acostado bajo la mesa del comedor. Una de las niñas había desaparecido del dormitorio infantil. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Volvió a revisar las fotografías. No había duda. Las figuras se habían movido. Pensó inmediatamente en un ladrón. Revisó puertas, ventanas, cerraduras. Nada había sido forzado. Nadie podía haber entrado. Sin embargo, los muñecos seguían en posiciones distintas. Aquella misma tarde instaló 4 cámaras de seguridad alrededor de la vitrina. Una apuntaba directamente al frente de la casa. Otra al costado. Una tercera al techo. Y la última grabaría toda la habitación. Si alguien entraba, quedaría registrado. Aquella noche decidió dormir en el sofá de la sala, con la puerta del cuarto abierta. A la 1 de la madrugada, todo permanecía tranquilo. A las 2, también. A las 3 menos 10, escuchó un sonido. No provenía del pasillo. Venía del interior de la casa de juguete. Como pequeños pasos sobre madera. Esteban contuvo la respiración. Tomó la linterna. Entró lentamente. El sonido cesó. La casa permanecía completamente inmóvil. Encendió la luz. Nada. Miró a los muñecos. Todos estaban quietos. Pero había un detalle nuevo.
En la diminuta mesa del comedor había un plato más. Juraría que el día anterior solo había 6. Ahora eran 7. No entendía cómo era posible. Volvió a dormir. A la mañana siguiente revisó las grabaciones. Las primeras horas mostraban absoluta normalidad. Luego llegó exactamente a las 3:07 de la madrugada. La imagen comenzó a llenarse de interferencias. Durante 32 segundos. Solo aparecieron líneas blancas. Después, la grabación volvió. La casa estaba igual. Pero los habitantes habían cambiado completamente de posición. Las cámaras no mostraban el movimiento. Solo el resultado. Como si el tiempo hubiera saltado. Esteban sintió un nudo en el estómago. Jamás había visto algo semejante. Por primera vez en su carrera, no encontró una explicación racional. Decidió investigar el origen de la pieza. Regresó al pueblo. La tienda seguía allí. Pero estaba cerrada. Preguntó a un vecino. ¿La tienda de Don Morales? Sí. Hace años que nadie atiende ese lugar. Esteban frunció el ceño. Estuve aquí hace 2 días. Un anciano me vendió una casa de madera. El hombre lo observó con extrañeza. Eso es imposible. Don Mateo Morales murió hace 12 años. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No. Yo hablé con él. El vecino negó lentamente. Era el último dueño. Desde que murió, nadie volvió a abrir esa tienda. Esteban insistió. El hombre aceptó acompañarlo. Forzaron la vieja puerta. Dentro había una gruesa capa de polvo. Telarañas. Muebles cubiertos. Todo parecía abandonado desde hacía mucho tiempo. No había señales de que alguien hubiera vivido allí recientemente. Llegaron hasta el mostrador. Sobre una pared colgaba una fotografía amarillenta. Era el mismo anciano que le había vendido la casa. Debajo podía leerse. Mateo Morales. 1937 a 2014. El coleccionista sintió un frío insoportable. Mientras observaba la fotografía, algo llamó su atención. En un estante polvoriento había un viejo álbum. Lo abrió. Todas las páginas contenían fotografías de la misma casa de muñecas. En distintas épocas. Pero lo más inquietante no era la casa. Eran las personas que aparecían junto a ella. Cada propietario había sido fotografiado sosteniéndola. Y debajo de cada imagen, había escrita una fecha. La fecha de compra. Y otra. La fecha de su muerte. Ninguno había vivido más de 6 meses después de adquirirla. Las páginas continuaban. Décadas enteras. Más de 40 propietarios. Todos muertos. En la última fotografía aparecía él. Esteban. Sonriendo mientras cargaba la casa hacia su camioneta. Era la misma imagen. La misma ropa. El mismo momento. Pero nadie pudo haber tomado aquella fotografía. Porque ese día estaba completamente solo. Debajo de la imagen, todavía no había una fecha de muerte. Solo un espacio vacío. Como si alguien estuviera esperando el momento exacto para escribirla. Cuando cerró el álbum con las manos temblorosas, un pequeño papel amarillento cayó al suelo. Lo levantó. Era una nota escrita con tinta negra y una caligrafía temblorosa. Solo decía: cuando la casa completa a todos sus habitantes, ya no necesita más juguetes. Y, por primera vez desde que compró aquella antigüedad, Esteban sintió una certeza imposible de ignorar. Los diminutos muñecos que habitaban la casa no estaban siendo coleccionados. Estaban esperando a un nuevo vecino. Esteban regresó a la ciudad con la sensación de que llevaba algo vivo en la parte trasera de su camioneta.
Durante todo el camino evitó mirar por el espejo retrovisor. Cada vez que lo hacía, tenía la impresión de que una pequeña silueta observaba desde una de las ventanas de la casa de madera. Era absurdo. Y, sin embargo, el miedo comenzaba a imponerse sobre la razón. Al llegar a su hogar no bajó la casa de inmediato. Permaneció sentado dentro del vehículo durante varios minutos. Pensó en abandonarla allí. Pensó en prenderle fuego. Pensó incluso en arrojarla a un barranco durante el trayecto de regreso. Pero había algo que se lo impedía. No era codicia. Era una necesidad difícil de explicar. Como si la casa ejerciera una atracción silenciosa. Como si quisiera permanecer cerca de él. Finalmente la llevó nuevamente al cuarto de antigüedades. La colocó sobre la misma mesa. Respiró hondo. Y tomó una decisión. Si aquella cosa escondía un secreto, iba a descubrirlo. Durante el resto de la tarde examinó cada rincón con herramientas de restauración. Retiró cuidadosamente el techo, inspeccionó los pisos. Golpeó las paredes buscando compartimentos ocultos. No encontró nada. Sin embargo, mientras revisaba el segundo nivel notó algo extraño. Según las medidas exteriores, la casa debía tener una habitación más. Había espacio suficiente. Pero desde el interior, esa habitación no existía. El coleccionista comprendió algo aterrador. La casa y él ya estaban unidos. Mientras intentaba entender qué significaba aquello, sonó su teléfono. Era Lucía, una restauradora de museos y la única persona en quien confiaba para hablar de antigüedades. Habían trabajado juntos durante más de 15 años. Si alguien podía ayudarlo, era ella. Una hora después, Lucía llegó a la casa. Escuchó toda la historia sin interrumpirlo. Observó la casa de madera con atención. Revisó los mecanismos. Las bisagras. Las ventanas. La base. Finalmente levantó la vista. No encuentro ningún truco. Porque no lo hay. Ella sonrió con incredulidad. Debe existir una explicación. Eso mismo pensaba yo. Esteban le mostró las grabaciones. Las fotografías. El álbum encontrado en la tienda. La imagen donde aparecía él. Poco a poco, el rostro de Lucía dejó de reflejar escepticismo. Cuando terminaron de revisar todo, ambos permanecieron en silencio. Entonces ella hizo una observación que Esteban había pasado por alto. ¿Siempre hubo 8 figuras? Él miró la casa. Contó una por una. La anciana. El hombre del sombrero. Las 2 niñas. El sacerdote. El médico. El perro. Y él mismo. 8. Frunció el ceño. Las primeras fotografías mostraban únicamente 7 habitantes. Ahora eran 8. No. ¿Susurró? Lucía tomó las imágenes antiguas. Tenía razón. La figura con el rostro de Esteban no existía el primer día. Había aparecido después. Y entonces notaron algo aún peor. La anciana ya no estaba. Su lugar permanecía vacío. Los dos se acercaron al cristal. La silla donde siempre había permanecido sentada estaba desocupada. La mujer había desaparecido. ¿Dónde está?, preguntó Lucía. En ese instante, escucharon un golpe en el piso superior de la casa. No en la de juguete. ¿En la casa real? Ambos levantaron la vista. Otro golpe. Luego otro. Alguien caminaba sobre el techo. Pasos lentos. Pesados. Como si una persona descalza recorriera el ático. Pero Esteban vivía solo. Tomó una linterna. Lucía insistió en acompañarlo. Subieron lentamente. Cada escalón parecía crujir más fuerte que el anterior. Llegaron al pasillo.
Todo estaba oscuro. El acceso al ático permanecía cerrado. Los pasos continuaban del otro lado. Lucía tragó saliva. Esteban empujó la puerta. El ático estaba vacío. Cubierto por polvo. Viejos muebles. Cajas. Nada más. Los pasos habían cesado. ¿Lo ves? Preguntó Lucía. No hay nadie. Cuando se dieron la vuelta para bajar, escucharon una voz detrás de ellos. Muy cerca. Sí hay. Giraron al mismo tiempo. Nada. Pero la voz había sonado claramente. Era la voz de una mujer anciana. La misma voz que imaginó haber escuchado días atrás. Descendieron apresuradamente. Al entrar nuevamente al cuarto de antigüedades, Lucía dejó escapar un grito. La casa había cambiado. La puerta principal estaba abierta. Nunca antes había estado abierta. Y delante de ella, sobre la mesa, habían aparecido unas diminutas huellas de barro. Entraban. No salían. Lucía observó el barro con atención. Eso está húmedo. No podía ser. Tocó una de las huellas. El barro seguía fresco. Como si alguien acabara de caminar por allí. Entonces escucharon un pequeño golpe de madera. Miraron hacia el interior. La anciana había regresado. Pero ya no estaba en la sala. Se encontraba junto a la puerta principal. Mirándolos. Y levantó lentamente una diminuta mano. Como invitándolos a entrar. Lucía retrocedió varios pasos. ¿Nos está saludando? Esteban no respondió. Porque había descubierto algo todavía más espantoso. Las pequeñas huellas de barro no terminaban en la puerta. Continuaban por toda la mesa. Después descendían al piso. Y seguían avanzando por el cuarto. Como si alguien invisible hubiera salido de la casa. Los dos siguieron el rastro con la mirada. Las huellas recorrían el pasillo. Subían las escaleras. ¿Y terminaban? Frente a la puerta de la habitación de Esteban. La puerta estaba cerrada. Muy despacio. El picaporte comenzó a girar por sí solo. Ninguno de los dos se movió. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Del interior emergió un olor insoportable. Madera húmeda. Tierra recién removida. Y flores marchitas. Lucía reunió el valor suficiente para mirar. Dentro no había nadie. Pero sobre la cama descansaba un objeto que ninguno de los dos había visto antes. Era un pequeño marco de madera. Dentro había una fotografía antigua. La imagen mostraba la casa de muñecas. Exactamente igual que ahora. Con todos sus habitantes. La anciana. El sacerdote. El médico. Las niñas. El perro. El hombre del sombrero. Esteban. Y una mujer. Lucía. Debajo de la fotografía, escrito con una tinta ya casi desvanecida, podía leerse una fecha. No era del pasado. Era de 3 días después. Y debajo de la fecha, una sola frase. La familia estará completa cuando la última puerta se cierre. Esteban dejó caer el marco sobre la cama. El cristal se hizo añicos. Lucía retrocedió con el rostro pálido, incapaz de apartar la vista de aquella fotografía. No podía aceptar lo que estaba viendo. La fecha escrita debajo de la imagen aún no había llegado. Faltaban 3 días. Y, sin embargo, la fotografía ya mostraba un futuro que todavía no existía. O tal vez, un futuro que ya estaba decidido. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba el antiguo reloj de péndulo de la sala. Cada segundo parecía acercarlos a algo inevitable. Finalmente, Esteban rompió el silencio. Tenemos que destruirla. Lucía asintió. Esta vez no intentó buscar una explicación lógica.
Había visto demasiado. Prepararon una mesa de metal en el patio trasero. Rociaron la casa de madera con gasolina. Esteban encendió un fósforo. La pequeña llama iluminó su rostro. Lo dejó caer. El fuego envolvió la casa en cuestión de segundos. Las llamas crecieron con rapidez, devorando el techo y las ventanas. Ambos observaron en silencio. El coleccionista comprendió algo aterrador. La casa y él ya estaban unidos. Mientras intentaba entender qué significaba aquello, sonó su teléfono. Era Lucía, una restauradora de museos y la única persona en quien confiaba para hablar de antigüedades. Habían trabajado juntos durante más de 15 años. Si alguien podía ayudarlo, era ella. Una hora después, Lucía llegó a la casa. Escuchó toda la historia sin interrumpirlo. Observó la casa de madera con atención. Revisó los mecanismos. Las bisagras. Las ventanas. La base. Finalmente levantó la vista. No encuentro ningún truco. Porque no lo hay. Ella sonrió con incredulidad. Debe existir una explicación. Eso mismo pensaba yo. Esteban le mostró las grabaciones. Las fotografías. El álbum encontrado en la tienda. La imagen donde aparecía él. Poco a poco, el rostro de Lucía dejó de reflejar escepticismo. Cuando terminaron de revisar todo, ambos permanecieron en silencio. Entonces ella hizo una observación que Esteban había pasado por alto. ¿Siempre hubo 8 figuras? Él miró la casa. Contó una por una. La anciana. El hombre del sombrero. Las 2 niñas. El sacerdote. El médico. El perro. Y él mismo. 8. Frunció el ceño. Las primeras fotografías mostraban únicamente 7 habitantes. Ahora eran 8. No. Susurró. Lucía tomó las imágenes antiguas. Tenía razón. La figura con el rostro de Esteban no existía el primer día. Había aparecido después. Y entonces notaron algo aún peor. La anciana ya no estaba. Su lugar permanecía vacío. Los dos se acercaron al cristal. La silla donde siempre había permanecido sentada estaba desocupada. La mujer había desaparecido. ¿Dónde está?, preguntó Lucía. En ese instante, escucharon un golpe en el piso superior de la casa. No en la de juguete. ¿En la casa real? Ambos levantaron la vista. Otro golpe. Luego otro. Alguien caminaba sobre el techo. Pasos lentos. Pesados. Como si una persona descalza recorriera el ático. Pero Esteban vivía solo. Tomó una linterna. Lucía insistió en acompañarlo. 2, 3, Subieron lentamente. action. Cada escalón parecía crujir más fuerte que el anterior. Llegaron al pasillo. Todo estaba oscuro. El acceso al ático permanecía cerrado. Los pasos continuaban del otro lado. Lucía tragó saliva. Esteban empujó la puerta. El ático estaba vacío. Cubierto por polvo. Viejos muebles. Cajas. Nada más. Los pasos habían cesado. ¿Lo ves?, preguntó Lucía. No hay nadie. Cuando se dieron la vuelta para bajar, escucharon una voz detrás de ellos. Muy cerca. Sí hay. Giraron al mismo tiempo. Nada. Pero la voz había sonado claramente. Era la voz de una mujer anciana. La misma voz que imaginó haber escuchado días atrás. Descendieron apresuradamente. Al entrar nuevamente al cuarto de antigüedades, Lucía dejó escapar un grito. La casa había cambiado. La puerta principal estaba abierta. Nunca antes había estado abierta. Y delante de ella, sobre la mesa,
Habían aparecido unas diminutas huellas de barro. Entraban. No salían. Lucía observó el barro con atención. Eso está húmedo. No podía ser. Tocó una de las huellas. El barro seguía fresco. Como si alguien acabara de caminar por allí. Entonces escucharon un pequeño golpe de madera. Miraron hacia el interior. La anciana había regresado. Pero ya no estaba en la sala. Se encontraba junto a la puerta principal. Mirándolos. Y levantó lentamente una diminuta mano. Como invitándolos a entrar. Lucía retrocedió varios pasos. ¿Nos está saludando? Esteban no respondió. Porque había descubierto algo todavía más espantoso. Las pequeñas huellas de barro no terminaban en la puerta. Continuaban por toda la mesa. Después descendían al piso. Y seguían avanzando por el cuarto. Como si alguien invisible hubiera salido de la casa. Los dos siguieron el rastro con la mirada. Las huellas recorrían el pasillo. Subían las escaleras. ¿Y terminaban? Frente a la puerta de la habitación de Esteban. La puerta estaba cerrada. Muy despacio. El picaporte comenzó a girar por sí solo. Ninguno de los dos se movió. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Del interior emergió un olor insoportable. Madera húmeda. Tierra recién removida. Y flores marchitas. Lucía reunió el valor suficiente para mirar. Dentro no había nadie. Pero sobre la cama descansaba un objeto que ninguno de los dos había visto antes. Era un pequeño marco de madera. Dentro había una fotografía antigua. La imagen mostraba la casa de muñecas. Exactamente igual que ahora. Con todos sus habitantes. La anciana. El sacerdote. El médico. Las niñas. El perro. El hombre del sombrero. Esteban. ¿Y una mujer? Lucía. Debajo de la fotografía, escrito con una tinta ya casi desvanecida, podía leerse una fecha. No era del pasado. Era de 3 días después. Y debajo de la fecha. Una sola frase. La familia estará completa cuando la última puerta se cierre. Esteban dejó caer el marco sobre la cama. El cristal se hizo añicos. Lucía retrocedió con el rostro pálido, incapaz de apartar la vista de aquella fotografía. No podía aceptar lo que estaba viendo. La fecha escrita debajo de la imagen aún no había llegado. Faltaban 3 días. Y, sin embargo, la fotografía ya mostraba un futuro que todavía no existía. O tal vez, un futuro que ya estaba decidido. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba el antiguo reloj de péndulo de la sala. Cada segundo parecía acercarlos a algo inevitable. Finalmente, Esteban rompió el silencio. Tenemos que destruirla. Lucía asintió. Esta vez no intentó buscar una explicación lógica. Había visto demasiado. Prepararon una mesa de metal en el patio trasero. Rociaron la casa de madera con gasolina. Esteban encendió un fósforo. La pequeña llama iluminó su rostro. Lo dejó caer. El fuego envolvió la casa en cuestión de segundos. Las llamas crecieron con rapidez, devorando el techo y las ventanas. Ambos observaron en silencio. Durante unos instantes sintieron alivio. Hasta que comenzaron a escucharse los gritos. No eran sonidos de madera quebrándose. Eran voces. Docenas de voces. Hombres. Mujeres. Niños. Todos gritaban al mismo tiempo. Un coro desesperado que parecía salir del interior de la casa. Lucía cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Esteban permaneció inmóvil. Las figuras de los habitantes aparecieron detrás de las ventanas. Golpeaban el cristal. Abrían la boca. Pedían ayuda. No parecían monstruos.
Parecían personas atrapadas. De pronto, el pequeño muñeco con el rostro de Esteban giró lentamente hacia él. Movió los labios. Aunque el fuego rugía con fuerza, Esteban entendió perfectamente lo que decía. No nos quemes. Sácanos. El fuego se apagó de golpe, como si nunca hubiera existido. La madera seguía intacta. Ni una sola marca. Ni una sola quemadura. Solo quedaba el olor a humo. Lucía comenzó a llorar. No podemos destruirla. Entonces Esteban recordó las palabras escritas en el álbum. Cuando la casa completa a todos sus habitantes. Se quedó inmóvil. Había interpretado mal la advertencia. Siempre creyó que la casa atrapaba personas al azar. Pero no era así. La casa necesitaba reemplazos. Cada vez que un habitante lograba escapar, otro debía ocupar su lugar. Por eso la anciana había desaparecido por unas horas. Había salido. Y luego había regresado. La casa no era una prisión cerrada. Era una puerta. Y alguien, o algo, cruzaba constantemente entre ambos mundos. Esa noche decidieron permanecer despiertos. Si ocurría algo, estarían preparados. Colocaron la casa sobre la mesa del comedor. Encendieron todas las luces. A las 3:13 de la madrugada. Las bombillas comenzaron a parpadear. 1, 2, 3 veces. Después, se apagaron. La oscuridad cubrió toda la casa. Solo una luz permanecía encendida. La diminuta lámpara del segundo piso de la casa de madera. Los pequeños habitantes comenzaron a moverse. Esta vez no se detuvieron. Caminaron. Subieron escaleras. Abrieron puertas. Entraban y salían de las habitaciones como una familia cualquiera. Pero ninguno parecía feliz. Todos miraban constantemente hacia la puerta principal. Como si esperaran la llegada de alguien. Entonces, la puerta de la casa de juguetes se abrió. Desde la oscuridad del pequeño vestíbulo salió una figura mucho más alta que las demás. Vestía un largo abrigo negro. No tenía rostro. Solo un vacío absoluto bajo el sombrero. Medía casi el doble que los otros habitantes. Caminó lentamente hasta el centro del comedor. Los demás inclinaron la cabeza. Como si saludaran a su dueño. La figura levantó un brazo. Y señaló directamente a Esteban. En ese mismo instante, la puerta principal de la casa real se abrió de golpe. El viento apagó las velas. Los cuadros cayeron de las paredes. El reloj dejó de funcionar exactamente a las 3:13. Lucía gritó. Del pasillo comenzaron a escucharse pasos. No eran pequeños. Eran pasos humanos. Lentos. Pesados. Cada vez más cerca. Esteban tomó un atizador de hierro. Esperó junto a la puerta. Los pasos se detuvieron del otro lado. Silencio. Después, 3 golpes. Abrió de golpe. No había nadie. Solo un espejo antiguo que colgaba al final del pasillo. Pero en el reflejo, sí había alguien. Un anciano. El mismo hombre que le había vendido la casa. Sonreía. Y detrás de él había decenas de personas inmóviles. Todas observando a Esteban. El anciano levantó lentamente una llave oxidada. La acercó al cristal. Y, sin romper el espejo, la atravesó. La llave cayó al suelo del pasillo. Era completamente real. Esteban la recogió. En ese momento comprendió para qué servía. No abría la casa. Abría la habitación secreta. Corrió hacia la miniatura. Introdujo la llave en la diminuta cerradura que había aparecido en el cuarto oculto. Giró lentamente. La puerta se abrió. Pero el interior ya no era pequeño.
Era un pasillo oscuro, del tamaño de una persona. Profundo. Infinito. El aire que salía de él olía a tierra húmeda y madera podrida. Se escuchaban cientos de voces susurrando al mismo tiempo. Lucía lo sujetó del brazo. «No entres». Pero Esteban ya había comprendido algo más. Las personas que vivían dentro de la casa no estaban muertas. Seguían vivas, atrapadas, esperando que alguien abriera aquella puerta. Respiró profundamente. Miró a Lucía por última vez. Si cierro la puerta desde dentro, nadie más volverá a entrar. Ella negó desesperadamente. No. Pero él ya había tomado la decisión. Entró en el oscuro corredor. A cada paso escuchaba más voces. Rostros aparecían detrás de las paredes. Manos intentaban sujetarlo. Hasta que llegó al final. Había una enorme puerta de madera antigua. Mucho más grande que la casa misma. Sobre ella estaban grabadas miles de pequeñas siluetas humanas. Cada una representaba a un antiguo habitante. Esteban empujó la puerta con todas sus fuerzas. Al cerrarse, el pasillo entero comenzó a temblar. Del otro lado se escuchó un rugido ensordecedor. Como si una criatura gigantesca hubiera quedado encerrada. Con el último esfuerzo, giró la llave. El mecanismo hizo un sonido seco, todo quedó en silencio. En la casa real, la miniatura comenzó a agrietarse. Las ventanas estallaron. Las paredes se desmoronaron. El techo cayó sobre sí mismo. En menos de un minuto, la obra maestra que había sobrevivido durante siglos se convirtió en un montón de madera vieja y polvo. Lucía observó los restos sin poder contener el llanto. Esteban había desaparecido. Nunca volvió a verlo. 6 meses después, la policía dio por cerrado el caso. La desaparición de Esteban Lira quedó registrada como un misterio sin resolver. Lucía heredó toda su colección de antigüedades. Vendió casi todas las piezas. No soportaba conservar objetos antiguos. Sin embargo, hubo una caja que nunca recordaba haber visto. Estaba escondida detrás de una estantería del sótano. Dentro solo había un cuaderno de notas. En la última página, escrita con una letra que no parecía la de Esteban, había una frase. Las casas nunca están embrujadas. Son las puertas las que aprenden a parecer hogares. Lucía cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Decidió quemarlo. Cuando regresó con una caja de fósforos. El cuaderno había desaparecido. Solo quedaba una pequeña llave oxidada sobre la mesa. Años después, esa misma llave apareció en el escaparate de una tienda de antigüedades de un pueblo perdido entre las montañas. Y, en el rincón más oscuro del local, esperaba una hermosa casa de madera. Era idéntica a la anterior. Solo tenía una diferencia. Si alguien se acercaba lo suficiente para mirar por la ventana del segundo piso, podía distinguir a un hombre de cabello canoso, con gafas redondas y una expresión serena. Sentado junto a una chimenea, sostenía un pequeño cuaderno entre las manos. Y, justo antes de que el nuevo comprador apartara la vista, el diminuto hombre levantaba lentamente la cabeza. Sonreía. Y golpeaba 3 veces el cristal. Esto fue. Miedo de medianoche, recupera el aliento y descansa.